vamos a empezar. Entonces nos quedamos, la semana pasada en que estábamos viendo el capítulo 18, nos quedamos en el versículo 21, pero vamos a empezar desde el 19 para agarrar control, ¿ok? Dice en el 19, y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Traducción, lenguaje actual. Cuando llegaron al puerto de Éfeso, Pablo se separó de Priscila y Aquila, fue a la sinagoga y ahí habló con los judíos acerca de Jesús. Es la misma versión. Entonces, bueno, aquí llegó a Éfeso, dejó allí a Priscila, ¿verdad? A esta Priscila y a Aquila, y ya lograron, entonces se fueron, y bueno, Priscila y Aquila se fueron y se quedaron en Éfeso, ¿verdad? Y él se fue. Los cuales, en el 20 dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Los judíos de ese lugar le pidieron que se quedara unos días más, pero Pablo no quiso. El 21 dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Se despidió de ellos y les dijo, si Dios quiere, regresaré a verlos. Luego partió en barco y continuó su viaje hacia Siria. Entonces lo más probable es que haya ido a ver la Pascua, y haya ido a festejar la Pascua, y tenía que ir a Jerusalén, donde era el lugar donde tenían que ellos ir a su lugar más sagrado, ¿verdad? Su sinagoga más sagrada. Entonces, pero dice, en cuanto me desocupe de las cosas de Dios, o sea, de las cosas de donde yo tengo que tener mi comunión personal con Dios, voy a regresar a vosotros. O sea, describe la manera en la cual los creyentes deben conducir su ministerio. O sea, una cosa es su comunión y otra cosa es ir a trabajar a Dios cuando tienes que ir a hacerlo. Recordemos a qué iba Pablo, que iba a cumplir con un voto. Okay. Porque en esta ocasión no hizo el voto con las reglas judías. Podemos entender que toma el precepto de lo que él conoce y decide aplicarlo ahora a su nueva vida, lo cual ya no se aplica a la ley judía, pero pues no tiene nada de malo que decidas por un tiempo apartarte y dejar ciertas cosas y hacer un voto especial tú, personalmente, tú y Dios. Ahora, venía de hacer un voto exactamente nazareo, lo habíamos visto en versículos anteriores. Pero vamos a decir que pero en versión cristiana. Ya iba a entregarlo, o sea, lo había hecho por fuera y yo creo que eso es de ahora. Es como que yo, no sé, ¿verdad? El que se quiere bautizar. Entonces nada más espera el momento del bautizo para que vaya y se haga físico. Entonces yo creo que iba a ir a eso. Algo así. Algo así, ¿no? Sí, ya. Eso, digamos, eso lo sigue practicando él, pero ya no con el rudimento judío. Pero pues, ¿por qué no sería bueno tomar un voto de decir, por un mes, no celular, no tecnología, no sé qué otras cosas, ¿no? De gusto, de cosas así, y lo voy a dedicar al Señor este mes. Y voy a hacer algo específico, pero para Dios. Perfecto. Tomándolo desde la enseñanza judía, pero ya no lo estábamos haciendo con rudimentos judíos, solamente entendemos que fue bueno y ahora nos guiamos bajo el Espíritu para honrar a Dios con él. Pues no es malo tampoco. Yo conocí a un hermano que una vez hizo un voto de silencio. Y estuvo como 15 días sin hablar con él. Y era de la alabanza. Pero sí cantaba y todo, ¿o no? No, él tocaba. Él tocaba, pero llegaba y así con señas, ahí le hablábamos y todo. Y nada más hablaba con tenía un trabajo y nada más hablaba con su trabajo. Él hacía ciertas cosas de fibra de vida. Pero lo que era de su familia, las cosas de todo lo demás, se mantuvo en silencio. Wow, eso está durísimo. No, y aparte era alguien que le gustaba hablar y en esa circunstancia lo hizo. Y sí lo hizo. Bueno, vamos a empezar así cuando nos quedamos la semana pasada en el 22. Dice, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Cuando llegó al puerto de Cesarea, fue a saludar a los miembros de la iglesia. Después salió hacia la ciudad de Antioquía. Bien. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden
la orden de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Pablo se quedó en Antioquía solo algunos días y después se fue a visitar varios lugares de las regiones de Galacia y de Frigia, donde animó a los seguidores a mantenerse fiel a Jesús. Aquí histórico dice, o sea que duró ahí dice que probablemente duró unos 6 meses. Visitando iglesias ahí, confirmando. Ajá, y que hay, históricamente se cree que Timoteo, Erasto, Gayo y Aristarco pudieron haber estado viajando con él en este tiempo. Y tal vez Tito también pudo ser incluido. O sea, pero antes de llegar justamente, entonces, desde mucho antes él había organizado su vida para Jerusalén para poder llegar a las Pascuas. O sea, no era así como de... O sea, un par de años, o sea, los viajes tomaban mucho tiempo. Mucho tiempo, o sea, no era así como nosotros que ahorita podemos, no, en 15 días es la fiesta patronal que se ve mucho en los pueblos, ¿verdad? Sí. O sea, era, quiero ir a tal fecha para Jerusalén y tengo que agarrarme mi viajecito de 10, 12 meses para llegar ahí y estar a la hora que... O 2 años para que siempre que paso, visito y hago. Trabajo y hago. Estoy trabajando y voy acercando. Para poder ver que era más o menos la forma en que la planeaba. O sea, imagino que pudo haber llegado en meses, un par de meses, a Jerusalén. Pero yo percibo que él se planeó que voy a estar de aquí al 2026, o lo planeó en el 2022. En el 2024 voy a estar en tal lugar, pero mientras me voy ministrando a las iglesias y llego para el 2024, o en ese caso sería como el año 60 por 55 después de Cristo. Al año 60 llego y llego a Jerusalén, pero mientras me voy trabajando, visitando, confirmando, abriendo obras, qué sé yo. Adelante. Ahora, un punto fuerte es de que eso, o sea, no es de que por las cuestiones de la lejanía la obra fuera lenta, sino recordemos también que en la palabra, cuando se bautizó el eunuco, fue llevado en espíritu a alguien, ¿verdad? Entonces, yo creo que no era porque no se hizo lento, o no tardaba tanto tiempo, más bien, en ir a llevar el evangelio a un lado, porque era lo que se tardaban en trasladarse, sino porque era el tiempo necesario que tenían que estar en cada lugar edificando a las personas que estaban ahí. ¿Sí? Y hoy en día las cosas en las iglesias es al revés. Tú quieres ver un crecimiento exponencial, quieres ver un crecimiento rápido y en 7, 8 meses ya tienes que ser una iglesia, hermano. Sí, y podemos observar que uno de los principales objetivos de todos los discípulos, de todos los apóstoles o todos los hermanos que viajaban, era de que la iglesia quedara bien cimentada y quedara con líderes fuertes. O sea, ellos se tomaban el tiempo de escoger la gente. Bueno, el Espíritu Santo les decía, no era de que digan, tú eres, no. El Espíritu Santo les mencionaba quiénes iban a ser y quedaban cimentados, pero luego regresaban otra vez a revisar cómo estaba el asunto. Y porque no era fácil regresar. Acuérdense que estamos hablando que se aventaban a veces meses en un barco para poder llegar a aquella área. Pero quedaban bien cimentados, una cosa así. Y el Espíritu Santo venía sobre ellos. ¿Qué significa cimentado? Para explicarlo más. Recordemos que inicialmente la iglesia cristiana era solamente un ramo del judaísmo. Era otro, para la gente, era otro ramo, porque eran casi puros judíos. Era otro ramo, era un tipo de judaísmo donde eran más abiertos y más aceptable a los gentiles. Donde ya no había diferencia entre gentil y judío. Inicialmente. Entonces quiere decir, podemos percibir de que la iglesia originalmente tiene una fuerte identidad judía, cancelando lo que son los rituales del templo y cosas así, que vemos que Pablo todavía practicaba algunas de esas cosas, pero en un término diferente, pero tenía una identidad judía, podemos decir así. Entonces, ¿cuál es una de las características de los creyentes judíos? Que eran muy dedicados a la lectura y a aprender la escritura. Sí. Se dice de los ortodoxos que un niño de 12 años debe de haber leído y tener una comprensión del Pentateuco. A los 12 años ya tiene que dar como una explicación personal con algunos puntos de cómo él lo entiende acerca del Pentateuco. Así dedicados son. Entonces la iglesia debería de tener esa identidad, pero el diablo nos engañó y la perdimos. Por lo tanto, creo que una de las metas es regresar a esas partes buenas
que debemos de retomar del judaísmo, las cosas buenas, no todas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer, brother? Si a los niños los mandamos a la escuela dominical a que dibujen ranitas y dibujen maripositas Sí. y se les mete en el aspecto del maestro les está enseñando. El papá o la mamá que nunca enseña a sus hijos Es en correcto, casa, está porque enseñando. muchas veces los maestros, o sea, y no estoy criticando ninguna obra, Solamente lo que ocurre hoy día. lo que ocurre hoy en día en muchas congregaciones es de que van a enseñarle a los hijos de otras personas lo que no enseñan en sus propias casas. Qué gran beneficio, ¿no? Entonces, cuando tú dejas a los niños que estén en el servicio, o sea, ellos van, o sea, nosotros ya lo hemos visto, ya hemos tenido pruebas, ¿verdad? De que están los niños y aprenden. Podemos ver que en el liderazgo también inflige mucho las cosas. Cuando vemos acerca de las iglesias que iban siendo plantadas, ya sea por Pablo, Timoteo, todos los que iban, había un liderazgo que no nomás era en la iglesia, también era afuera. O sea, que se procuraban a las personas, que las personas estuvieran creciendo. O sea, había esa diligencia. Y los hermanos, o sea, no dice que se juntaban todos los días para aprender. No dice que nomás el domingo. Dice que todos los días se juntaban en casas y había un líder, yo creo, en cada casa que estaba enseñándoles. Porque no eran, o sea, no había faltos de entendimiento. Muchos indagaban, buscaban, porque ahora tenemos el acceso a las redes sociales, tenemos el internet. Ellos no tenían eso, ellos tenían hojitas que tenían que pasárselas y estudiarlas y pedirle al Espíritu Santo. Me recuerdo que los libros eran carísimos, eran Sí. fortunas. Y no Tener había los libros, tanta... Los rollos era acumular unos cuantos rollos, una fortuna de dinero. Y yo creo que no había tanta información todavía. Ahora tenemos información que ya se ha revelado y se ha buscado, pero en aquellos entonces... O sea, vas y compras una Biblia, o sea, ni siquiera tienes que ir a comprar una Biblia. Ya la bajas en el internet. Comentarios y todo gratuitos. Sí. Ahora, yo creo que el pueblo de Israel estaba viviendo algo parecido a cuando estaban pasando algo como cuando Nehemías. Cuando Nehemías era el gobernador y Esdras era el escriba, ¿verdad? O sea, de que el pueblo decía, queremos más, por lo que comenta la hermana, de que diario se juntaban. El pueblo decía, queremos más, porque estaban en ese descubrimiento de la palabra donde ya ellos estaban viendo. Los que se convertían era porque en verdad entendieron que el Mesías no iba a llegar en poder y autoridad para destruir sino iba a venir para perdón de los pecados. Eran dos tiempos diferentes. Es correcto. El mismo Mesías, pero dos tiempos diferentes. Primero llegaba como cordero y después. Ya viene con el Entonces me imagino que no entendían 2000 años, pero ahora ya se entiende que 2000 años después va a llegar como león, sí, a hacer juicio y a reclamar la tierra que es de él, que él hizo para él mismo. Pero algo que también vemos, la disposición que había del pueblo, de la iglesia, de aprender. Batallamos, yo digo por mí, o sea, yo batallo, o sea, estar sentado 3, 4 horas estudiando, porque no tenemos yo no sé, yo digo que no hay ese deseo, porque como ya tenemos muchas actividades también, en la iglesia piensa que teniendo actividades y teniendo cosas que hacer, pues ya estamos solventando el servicio al Señor. Pero el servicio al Señor es que amemos su palabra y que la obedezcamos, ¿verdad? Ese es el verdadero servicio. Por causa de no obedecer y no buscar en la ley de Dios y amar sus mandamientos, ¿cuántas veces el pueblo de Israel se desvió? Al punto en que la olvidaban y la enterraban y la aventaban, o sea, la tenían en menos. Sí. Pues es lo que está pasando hoy en día. Tenemos la palabra, ¿Sí? tenemos la Biblia, tenemos las respuestas, pero hoy hay más servicios de jóvenes, o sea, hay más actividades que lectura de las palabras. O sea, y por lo general los jóvenes, o sea, y hay muchos servicios que se manejan en promesas. Cuando un joven tiene que ser instruido de una forma más fuerte. Instruye al niño en su camino. Y cuando fuere viejo no se apartará. El problema es de la instrucción. Ahorita la clave del ministerio de los jóvenes, en su mayoría, es entretenerlos. Que no se vayan al mundo, que tengan una parte de la iglesia donde puedan distraerse para que no se puedan distraer en el mundo. Pero estás poniendo un curita en una fuga. Sí, la cura es Cristo. Sí. Pero les miren a Cristo para que no se ofendan. Sí. Bueno, lamentablemente se nos hace aburrido. Por eso es que hemos tenido el 85%, las estadísticas que yo leí hace ya 15, 20 años, el 85% de los jóvenes se van de la iglesia.
y dicen, se retiene como el 5%. El otro 10% se van al mundo y luego regresan con sus vidas destruidas. Y regresan a la iglesia y probablemente después se permanecen, pero ya fueron destruidos. Pero algunos de ese 10% jamás entregan realmente su vida a Cristo, nomás regresan a la iglesia, no a Cristo. Ahora, ¿realmente cuántas iglesias hay de tiempo que tú digas, esta congregación tiene las mismas familias desde hace 5 o 10 años y las que se van son porque van a abrir otras obras? Por lo general las iglesias siempre tienen gente porque son gente nueva que se van añadiendo. Y es gente que era de Cristo que se van quitando de las iglesias. O sea, porque no van a apertura. O sea, no se da una expansión, sino simplemente se da ¿cómo diría? Una división, sí. Una separación, división, en vez de que haya una expansión. Multiplicadora. O sea, no me acuerdo yo de una iglesia que digas que todas las familias llevan más de 5 o 6 años. Iglesias de 15, 20 años ya fundadas. Sí. ¿Por qué? Porque Se van. es un ciclo de donde se van al mundo y llegan personas del mundo y llegan a la iglesia. Y se van. Yo creo que lo correcto, según mi entendimiento, es que se empieza la iglesia en La Perla. Tiene que abrirse otra iglesia aquí a medio kilómetro, aquí tiene que haber otra. ¿Cómo se llama? Municipio Libre. Municipio Libre, otra de Santa Elena. Tiene que haber otra en Cristeros. Ahorita ya hay una que fue donde nos congregamos en San Pedro. Acá enfrente debe de haber otra, activa, o sea, donde la gente pueda llegar caminando sin ningún problema. No le hace que nos aventemos hasta las 10 de la noche para que pueda regresar a su casa. Y no de nuestra iglesia, o sea, no de nuestra iglesia en el aspecto del nombre de nuestra iglesia. Nomás una iglesia. Pero qué difícil es trabajar con hermanos, porque tienen ese celo de es mi congregación y cómo voy a trabajar para otras congregaciones. O sea, ellos lo ven, cómo me voy a unir con otras iglesias para trabajar para que ellos tengan más gente. Y ahí el error y el pecado, y otras iglesias. Es correcto. No hay otras iglesias, solamente es la iglesia de Cristo. Entonces, esa es una de las cosas donde nos está ganando el enemigo. O sea, el enemigo está muy bien organizado de una iglesia católica. No sé si tú sabías que en la iglesia católica se lee el mismo sermón en todas las iglesias. En todo el mundo. El mismo, todos los días. ¿No sabías eso? No. Pero, o sea, si tú vas hoy a una iglesia católica, se lee el mismo sermón. Si tú hubieras ido a otra iglesia católica, se lee exactamente el mismo estudio. O sea, tienen esa... ¿Por qué? Porque el diablo es más inteligente para tener los cautivos. Sí, claro. Es más astuto. Pero nosotros, en la parte de que conocemos la verdad, tenemos la iglesia correcta, y está la arrogancia de que nosotros nada más está la verdad, llegamos a un punto donde la verdad está en la iglesia de los Hechos. Y la verdad no puede estar en la iglesia de Tesalonicenses, por decir algo, ¿eh? O sea, no. Berea. La iglesia Berea, no, ahí no está, nomás en los Hechos. En los Hechos nada más está la verdad. Y ya caíste en pecado. Ya caíste en pecado. Llegan las personas y tú, en vez de decir, ¿sabes qué? De acuerdo a lo que tú necesitas, o de acuerdo a tu carácter, a tu forma de ánimos, tu forma de leer la palabra, tú encajarías muy bien en la de Berea. Pero no, ¿cómo vas a perder un alma para mandársela a otro pastor que de seguro no sabes que está predicando? Bueno, como yo he dicho, en la iglesia de Comunidad de Fe, el siervo es excelente para consejería, para matrimonios y para formación de carácter. ¿Sí? Fe, sanidad, todo eso, no. Tu necesidad ahorita grande es eso, váyanse a congregar allá. ¿Sabes que hay un matrimonio en problema? Vamos a mandarlos a comunidad. Váyanse allá. Aquí estamos, colaboramos, seguimos reuniéndonos, pero sean fieles allá. Pero está ese celo donde no podemos trabajar como una iglesia unida. Entonces, vamos a ir. Y ya me perdí en cuál íbamos, brother. 23 lo leímos ya. Bueno, lo leemos de nuevo. Pablo se quedó en Antioquía solo algunos días y después se fue a visitar varios lugares de las regiones de Galacia, donde animó a los seguidores a mantenerse fieles a Jesús. A Jesús. No a una reunión, a una congregación local, a Jesús. Ahora, porque nosotros es el tema que estábamos tocando, de ser fiel a Jesús. Y dirigir a los miembros a donde tienen que estar según las habilidades de cada pastor. Ahora, conocemos que en el Nuevo Testamento, ¿cuántas cartas hay de Pablo? ¿Cuántas serán? 16. Bueno, sí, pero la mayoría son de Pablo. Pero no, las únicas cartas no eran las de Pablo. No. O sea, si Pablo estaba mandando una respuesta,
es porque habían cartas para allá también. Sí. Es una Y conversación. o sea, eran conversaciones porque y siempre se estaban edificando a través de la Sí, claro. distancia. ¿Verdad? En el 24 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Ujú. Por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo, era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia, lo que hoy diríamos la Biblia. En aquel entonces no existía la Biblia, es la escritura, Es correcto. pero ya hoy para el lenguaje actual, la Biblia. La Biblia. Sí, porque ellos tenían pergaminos. ¿Dónde tenían... estaba Alejandría? 18. En Egipto. Sí. O sea, pero era un judío. Era un judío egipcio. En el 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Amén. Apolo sabía también algo acerca de Jesús. Quiere decir que no tenía una revelación completa, lo que ya leímos. Y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. Juan el Bautista solamente enseñaba el bautismo de arrepentimiento hacia Dios. Pero sí les decía que él no era el Mesías, que tenían que buscar al Mesías, y llegó a apuntar a identificar a Jesús como el Mesías. Y algunos, como Apolo, no recibió esa parte de que Jesús era el Mesías. Entonces, aquí podemos ver que, o sea, de que está bien que tú hables, que tengas una congregación o una iglesia donde hables del arrepentimiento y el bautizo en agua. ¿Verdad? Sabes que ve y arrepiéntete, es el evangelio, ¿verdad? Pero no conocía la parte del Espíritu Santo, Sí, de la gracia sí. y el Espíritu El Santo. empoderamiento. El empoderamiento del Espíritu Santo. Ajá. Pues era algo, y aquí por eso dice, o sea, dice espíritu fervoso, o sea, él era alguien que, o sea, que incluso era apasionado. Naturalmente era apasionado. A la hora de leer la palabra. Pero sí que era un gran orador. Pero, exacto, era un gran orador. O sea, era espíritu fervoroso porque se dejaba guiar a través de sus emociones. Sí. O sea, se emocionaba, yo creo, a la hora de predicar. Sí. No, entonces, no creía en el poder del Espíritu Santo. No sabía. No sabía, no lo conocía. En el 26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Así como que, espérate. Un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablar de la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Le faltaba. Pero sí. Fíjense, no lo regañaron, no lo cancelaron, sino lo formaron. Es correcto. ¿Sabes qué? Pues estás enseñando bien sobre el arrepentimiento y el bautizo. Ahora te falta más, ¿sabes? Ya está la gracia. Porque estamos hablando que ellos sí vivieron lo que viene siendo el bautizo del Espíritu Santo. Entonces ya está la gracia y ya está el poder del Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo, ¿no? De que todo buen líder que Dios levanta. Ándele. Que Dios levanta. Siempre su mayor entrega y que la iglesia esté bien edificada, que el hermano quede convencido quién es él y que empiece a crecer él solito. Porque muchas veces, lamentablemente, nada más nos alimentamos del domingo. Debemos alimentarnos en la semana. O sea, la palabra nos debe alimentar durante la semana y cuando hay dudas, para eso están nuestros líderes, para llamarles y decirles, hermano, ¿qué significa esto? ¿O qué significa? Y hoy en día tenemos la habilidad del internet, que te puedes meter y buscas bastantes hermanos. No necesariamente el líder tiene que tener la respuesta, pero que la busque. Ajá, pero búscala. Pero si hay algo que no cuadra y tú dices, a ver, ¿esto por qué lo hicieron? Porque hay cosas que a veces dices, ¿por qué hicieron esto si tenía que haber hecho esto a lo mejor? Pero siempre hay un porqué. La palabra está escrita con un porqué, o sea, siempre tiene revelación para cada época y para cada situación. Sí, así es. El 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, regrésate para allá.
Como Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia de Éfeso escribieron una carta a los cristianos de la región para que fuera bien recibido por todos. Cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó mucho a los que, gracias al amor de Dios, habían creído en Jesús. O Me sea, encanta, ¿no? Que dice gran provecho. O sea, que fue de provechoso. porque entendió, o sea, él, yo creo que a través de Priscila y Aquila, cuando lo separa y le enseñan, es bautizado del Espíritu Santo Apolo. Porque si no, no hubieran hecho una carta diciendo, ve y enseña, Sí. o sea, recíbanlo bien, es porque ya iba Confirmado con la ya. convicción, confirmado un nuevo nacimiento a través Lleno del del Espíritu Espíritu Santo, Sí. lleno. ¿Por qué? O sea, y damos por hecho que si están llenos del Espíritu Santo, es porque Dios ya había actuado a través de sus vidas, a través de milagros, de prodigios, de sanidades, de liberación de espíritus. O sea, no solamente, o sea, es algo muy visible. Por eso la otra vez, no me acuerdo qué día, se decía la congregación, o sea, el pastor no es el único que puede ir a orar. O sea, La promesa es, los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, dice que eran discípulos, predicar el evangelio, todo, dice, y pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Pero hay que creer. no envía a tu líder, Sí, o envía al pastor. Sí. Y no estoy diciendo que para eso, o sea, te pagan, y, o sea, tienen que estar conscientes ellos de que tienen que ser bautizados del Espíritu Santo a través de la santidad. ¿Cuál es la santidad? Corazón arrepentido. Corazón arrepentido que de continuo busca estar más cerca de Dios. Ese es el camino, la obra de la santidad. Esa nunca termina. O sea, la salvación no es santificación en el sentido de que ya sea completo o no. Cuando eres salvo, eres puesto en el camino de la santificación. Ahí, si el Espíritu Santo vino moró en ti, perfecto, has sido salvo. Ahora, el Espíritu Santo va a disgustarse y a causar que ya algunas cosas que te gustaban te den asco y ya no las puedes, y cuando las hagas te va a dar pecado. Esa es la santidad. Y luego ya no vas a hacer esa, vas a enfrentarte luego a otra, y a otra, y a otra, y van a desaparecer de tu vida. Y ese te vas a ir santificando, apartándote de toda práctica de pecado que antes tenías que ni en cuenta. Si luego llegan como las que yo estoy lidiando ahorita, donde acepté mentiras de enfermedad. ¿Se acuerdan de la alergia que traía? Y yo acepté una mentira. Es pecado. ¿Por qué? Porque me limito. Porque le estás dando puerta abierta, estás haciendo transacciones espirituales con los demás. Es pecado. Pero normalmente ya en ese nivel, solamente una persona madura te va a decir que es pecado. No cualquiera te puede acusar de pecado por algo así. Que si vemos a alguien tomando, o maldiciendo, o entablando una relación con una relación amorosa, pues sí le podemos decir que es pecado porque es obvio. Pero hay otros donde ya no son tan obvios. Pero no quiere decir que no sigamos, que no tengamos que lidiar con los pecados, los pecados en secreto. Sí, los secretos, sí. Los secretos que no podemos ver, ¿verdad? Que no podemos... Porque nosotros, el mismo pecador ni cuenta se da, ni sabe. Porque hay lo que sí sabemos. Sí. Y son los primeros que vas a lidiar y se van a apartar. Y te vas a apartar de ellos si naciste de nuevo, si eres salvo. Pero luego viene la parte de la llenura del Espíritu Santo, que en Hechos 1:8 Jesús les dice, esperen en Jerusalén a que reciban el Espíritu Santo y serán revestidos de poder. Sí, obviamente los apóstoles ya eran salvos, podríamos decir que ya eran salvos, ¿no? Sí. Sellados por el Espíritu Santo. Sí. Pero si Jesús le dice que esperen para que sean llenos, quiere decir que son dos cosas diferentes. Claro. Entonces, ¿para qué les digo esperen para que sean revestidos de poder? Entonces, el creyente tenemos que llevarlo a la salvación, que sea sellado por el Espíritu Santo para apartarse del pecado. Pero luego, para ministrar, tienes que recibir el poder. Si no, no puedes ministrar bien. No vas a ser eficaz. O sea, y yo creo que el Espíritu Santo es para la administración. Y una de las obras de la llenura es que tienes hambre de la palabra, te la quieres comer y te deleitas y te gusta. El problema que puede haber hoy en día es de que la gente quiere esa parte del Espíritu Santo, pero no la quiere vivir ellos en santidad. Quieren ir al lugar donde está el profeta, el pastor, que tiene la llenura del Espíritu Santo. Y Santo. beneficiarse de la llenura. Se quieren beneficiar del Espíritu Santo, quieren seguir a las personas que tengan del Espíritu Santo. ¿Verdad? Pues eso sería de lo que hablamos en lo que comenté hoy, de una vida parásito. Ándale. Donde solamente quiero recibirle beneficio, pero no quiero un compromiso. Sí, el parásito no es miembro del cuerpo en el que reside, no es parte del cuerpo, está ahí como intruso y desafortunadamente tenemos que darnos cuenta que tenemos muchos creyentes que son parásitos.
Sí entienden, sí saben lo que pasa, lo que ocurre cuando un ungido se para. Hoy corren tras ellos. Pero jamás aceptan o se ofenden si les pides compromiso a ellos. Hoy. Sí, no lo van a aceptar porque lo que ellos quieren es de que el ungido que ya trabajó, que ya estuvo en oración, que ya estuvo en ayuno, que él vaya y derrame de lo que él tiene, porque todavía lo ven así como de lo que él tiene. En la naturaleza hay algo que se dice simbiosis, donde una criatura se une a otra y se benefician los dos mutuamente. Yo hago esto por ti y tú haces esto por mí y los dos se benefician. Hay muchos ejemplos. O sea, el empleo es una simbiosis. Tú le trabajas al patrón porque recibes un sueldo, el patrón se beneficia de tu trabajo y tú del sueldo que recibes del patrón. Simbiosis. Pero el parásito no aporta nada, más bien enferma y es correcto. Y trastorna el cuerpo en el que mora. ¿De qué forma puede un parásito, vamos a ponerlo así de como en el idioma que el lenguaje que estamos usando ahorita, no es porque sean parásitos, pero un creyente que nada más quiere participar cuando un ungido va a una iglesia y es cuando el creyente va esperando que Dios le hable y le dé algo. Y le dé algo. ¿Cómo puede contaminar? Que enseña a los demás a querer ser iguales. Porque es lo que va a enseñar. Hay algo más visible aún, ¿no? Todavía. A ver. Cuando ellos van, están en pecado, no pueden ser llenos del Espíritu Santo, pero caen al suelo, ¿no? ¿Qué es? Kundalini. Kundalini. Un demonio de Kundalini. Entonces ya contaminó la esencia, bro. Sí. O sea, ese parásito ya se contaminó y a los que están al lado de ellos los engaña y aparte a todos los que están al lado que no están bien fundamentados empiezan a sentir ese demonio que está empezando a imitar la presencia de Dios. Los contamina. Entonces, el problema yo siempre he dicho que no es de que se caigan, sino que yo sí creo en esa parte del toque del Espíritu donde nos caemos y tenemos esa parte de reflexión cuando estamos en el piso, de llenura, de visión, pero ¿cómo te levantas? Sí. El asunto es esto, de que porque yo nunca me he caído. Cuando oraron por mí que fui sano, no me caí, pero tuve un profundo deseo de ponerme de rodillas y adorar a Dios. Pero no me hizo inconsciente, no fue conscientemente. Y yo he experimentado eso, mi esposa lo ha experimentado, donde ella conscientemente se ha tirado al suelo, rostro abajo, para adorar a Dios por la convicción que siente. Sí. Pero no fue fuera de su control, fue ella en absoluto control y yo igual. El problema está cuando las personas hacen cosas inconscientemente. Eso no es de Dios, porque no hay registro en la Biblia de personas que le quite la conciencia. Y por ejemplo, yo sí me llegué a caer ¿cómo se dice? Por cortesía. Por cortesía. Por cortesía al que estaba ahí enfrente, ¿verdad? Por el que estaba, ay, tú estabas así, ching, ¿qué van a pensar? No, que tanto. Y había veces que una te tirabas y no sentías ni Kundalini, ni Espíritu Santo, ni nada. Nomás era tú siendo amable. Yo dando la cortesía de que órale, para que creas que sí tienes helada. Y otra donde ahorita ya puedo reflejar en mis recuerdos que sí, no podía sostenerme de pie, me caía y estando en el piso ya luego entraba en sí y me quería levantar luego y podía levantarme luego, pues dije no, espérate un poquito más acá como que si estuvieras viendo una visión. Actuando como quieras. Actuando. Siendo amable. Pero sí hubo algo que me tumbó, que eso sí fue Kundalini, hermano. Bueno, algo que a mí me queda claro, ¿verdad? Y tenemos que, ¿verdad?, indagarlo. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, dice que salieron, estaban conscientes. O sea, no sabemos qué pasó en cuanto fueron llenos en el aposento alto, ¿verdad? Porque dice que se les aparecieron como lenguas de fuego, ¿verdad? Sí. Es todo lo que registra. Y luego registra que fueron llenos y que salieron conscientes, hablando. O sea, el Espíritu Santo iba en ellos. Y podemos ver que en todo tiempo ellos estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Claro. Y eso es muy importante, porque hoy en día decimos, es que es la manifestación del Espíritu Santo. Pero la persona está consciente o está hablando, o está sintiendo, o está entendiendo lo que el Espíritu Santo le está hablando. Y se ha hecho mucha imitación, lamentablemente. Por lo general está uno consciente. Las últimas veces que tuve toque del Espíritu y que sí caí rendidísimo, o sea que una de las veces que yo me acuerdo fue cuando fuimos aquí ¿cómo se llama esto? Dispuestos, ¿verdad? Y que yo le estuve clamando a Dios y lo confronté.
Y sí le decía, a ver, y me suben al púlpito, o no sé, el altar, Ah, y hablan, y yo sentí como si alguien me hubiera aventado con una fuerza impresionante, y el que estaba dándome palabra, pues nada más estaba, ni me tocó, ya ni me tocó, pero yo estuve todo el tiempo consciente, estaba tirando, Pero estaba llorando. Pero estaba en el sermón también, consciente completamente. Sí, o sea, yo, no, o sea, y eso ya ha sido al final en la administración, pero yo ya estaba donde toca el bajista, o sea, hasta ahí llegué hasta atrás, estaba tumbado, estaba consciente de lo que estaba pasando, estaba consciente de lo que se estaba escuchando, pero estaba quebrantado, sentía el Espíritu Santo, sentía las convicciones, me paré totalmente diferente. O sea, fue algo totalmente diferente. Sí, igual en Vallarta, la última vez que fuimos en Vallarta, el pastor Isaac ora por mí, y yo en mi mente siempre estoy en, no, ahora yo ya como un hombre adulto, un hombre que con conocimiento de la palabra, ya no voy a aplicar ¿cómo se dice? La cortesía, ¿verdad? Ya no. Pero cuando el pastor Isaac oró por mí, sí sentí esa convicción en el Espíritu que estaba haciendo, el Espíritu me estaba tratando, me estaba limpiando, me estaba purificando, y si yo no podía pararme, pero siempre estaba consciente de lo que estaba predicando y de la palabra que estaba dando a los demás. ¿Verdad? Esa es la clave, decías. La clave es que la persona, que cuando se comporta de una forma no natural Irracional e inconsciente, ahí ya no es el Espíritu Santo. o sea, que la persona pierde el conocimiento de ella misma. O sea, porque hoy en día tenemos cada manifestación y el diablo está a la puerta, o sea, siempre para imitar el poder del Espíritu Santo, pero ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la gente cambia. Es convicción de pecado. Es convicción y la persona es transformada. O liberación. Y ahora con esto le toca al Espíritu Santo el hablar en lenguas. ¿Verdad? Que en una parte de la palabra dice, es conveniente que esté o sea, en casa. O sea, porque, ¿cómo se va a edificar a alguien? Porque yo sí siento que cuando estás hablando en lenguas no es para edificar a los demás, es porque estás tú en comunión con el Padre. Y Pablo lo dice, o sea, que el hablar en lenguas debe hacerse en casa, en privado, porque es para ti. Y ahora, cuando pasa, cuando estamos ministrando. Sí, ahí es cuestionable. Lo que pasa es que ahí lo vemos, o sea, tenemos que saber si debería de ser, hay un intérprete aquí que Dios haya puesto intérprete para yo tener libertad de hablar en lengua, si no, no hablo. Porque recuerde que el espíritu debe estar sujeto al profeta. Si no hay quien interprete, no debería de hablar en lengua. Esa es la regla. El problema es que no la practicamos correctamente. No por eso nos hace malvados, no por eso nos hace un falso predicador o falso profeta, pero no debería pronunciarse palabra en lenguas si no verificamos primero si hay un intérprete. O en el momento, si yo sé que yo soy un hombre o un predicador que Dios me hace hablar en lenguas, me usa así, pues Señor, identifica trae al frente al intérprete que tú has puesto aquí. Y si no lo hay, Señor, te pido que en este momento levantes a un intérprete. Bien. Para que yo pueda con libertad hablar en lenguas y no violar la regla, la ley, de que debe de haber un intérprete si voy a hablar en lenguas. Entonces deberíamos de pedirlo. Pero también debemos decir, porque nosotros en la iglesia Asamblea de Dios, luego se agarraban, sobre todo mujeres. Estaba el pastor predicando y ellas mientras predicaba. Y nunca las paraban porque creían que eso era de Dios y que era el Espíritu Santo y que era grosero. No. Hay un orden bíblico establecido. Sí. Guarden silencio, se está ministrando la palabra. Ninguna cosa debe preceder a la predicación de la palabra. Es lo más importante. Es lo número uno. Entonces, deberíamos de pedirle a Dios que nos dé un intérprete si vamos a hablar en él. Y si no, no hable. Así es la Biblia. Calla. ¿Vas a comentar algo, no? 29. No, ¿qué? 28. Tienes que vas al 28, ¿no? Sí. 28. Dice, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahí está la palabra, las escrituras. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con la enseñanza de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. Recordamos que ahorita es porque es lenguaje actual, Biblia, hoy día es la Biblia, pero en aquel entonces era solamente escrituras. Sí, o sea, no existía una Biblia en aquel entonces. Isaías, Daniel, David, y él más habló de Génesis, Moisés habló del Mesías. Y otros libros que no entraron en el canon.
de lo que De la nosotros Biblia. conocemos como Biblia, de la palabra de Dios, pero sí es histórico para ellos. Sí. ¿Verdad? Pero la parte donde o sea, yo la semana pasada tocábamos ese tema de que Pablo y todos ellos iban sin esto que nosotros tenemos. O sea, es como si ahorita tú quisieras explicar de Jesús con el Antiguo Testamento. O sea, es complicado. O sea, bueno, estamos hablando, o sea, si ya después de que tú lo estudias, en cada versículo puedes mencionar la cruz. ¿Verdad? En muchos versículos, pero muchos versículos. En muchos versículos puedes mencionar la cruz y todo lo que hay. Pero imagínate no tener el Nuevo Testamento, solo tener el Antiguo y sobre el Antiguo basarte en un mensaje de la cruz. O sea, que tú digas, sabes que a través de esto que dice Isaías, a través de esto que dice Zacarías, a través de esto que dice Malaquías, Oseas, Nehemías, habla de Jesús. Habla de Jesús. Por eso ocurrió. Y luego también lo dijo X y X y X y Y. Y no tienes escrito una parte donde dice los milagros. Solamente estás contando. Es como si a nosotros nos hubieran pasado la información de generación en generación y dijéramos, ¿se acuerdan lo que dice en el Génesis de que pondré enemistad entre tú y la serpiente? Era cuando Jesús iba a venir aquí y él iba a vencer a Satanás. Y lo venció en la cruz, pero no está escrito. Me lo pasaron de generación en generación del conocimiento. Era lo que pasaba con estos cristianos nuevos. O sea, tenían escrito las escrituras del Antiguo Testamento, pero todo lo demás creyeron por fe y porque seguramente cuando se manifestaban ellos el Espíritu Santo era a través de milagros, prodigios y todo lo que venía escrito que iba a pasar. ¿Verdad? Bueno, terminamos ahí con... Bueno, terminamos lo que viene siendo el 18. No. Yep. 28, Me ¿no? gustaría recalcar 18. para terminar Sí. cuando dice que aquí les probaba que Jesús era el Mesías. Es importantísimo, hemos dialogado sobre este tema, que hay muchos que dicen ser cristianos, pero son seguidores de un Jesús falso. Y hay Lo que contabas hoy, los sí, Jesús, ¿no? de un montón de Jesús falsos. Está ahí Jesús parásito, que son creyentes de un Jesús que ellos solamente están ahí para recibir y que se les dé, pero no les pidas nada. En el momento que tú les pidas algo, te odian y te aborrecen y estás mal, porque ellos nomás están ahí para recibir. Pero puedes... Y otros que están ahí solamente para... Jesús murió en la cruz para hacerlos ricos, nada más. Y diferentes. Jesús murió en la cruz para... X motivo. Para perdonar mis pecados, pero no tengo que hacer nada así porque ya lo que haga, ya soy está la salvo. sangre. Ya soy salvo. Porque Jesús ya murió, ya pagó por mi salvación. No importa que siga de borracho, de X, lo que sea, soy salvo. Entonces, hay muchas interpretaciones de Jesús que son todos falsos. Por lo tanto, debemos de proceder con cautela y aprender para asegurarnos de que saquemos a las personas del error, o si ellos persisten en el error, apartarte de ellos. Porque hay muchos que creen que no importa que siga robando, o que mate, o que siga en el crimen, o que fume marihuana, o sea, qué sé yo, no importa que yo siga practicando el pecado, yo soy salvo, porque en una ocasión me dijeron que si yo hacía una oración, yo era salvo, y yo hice la oración. Yo invité a Jesús a mi corazón, pero no cambiaste, seguiste lo mismo. No, pero yo invité a Jesús a mi corazón, y lo que haya pasado, eso ya no es problema mío, porque yo lo invité a mi corazón. Así soy, así me hizo por algo. Sí. En una ocasión, cuando predicaba en el anexo, llegó un predicador ahí a enseñar, o eran creo que más de uno, no sé cuántos, pero les dijo que si eran así era porque era la voluntad de Dios. Y se los dijo con Biblia en mano, ¿no? Que era voluntad de Dios que fueran drogadictos. Sí. No, pues fascinados. Pero es que Él nos dijo. Le dije, es falso. No, pero es que el de la Biblia nos dijo. Si nos predicó de la Biblia es verdad. Más bien manipularon la verdad. Claro, manipularon la verdad, pero al drogadicto, pues, al borracho le va a fascinar la idea de que, puede ser salvo y seguir siendo borracho. Y seguir siendo borracho, porque esa es la voluntad de Dios. Puede ser salvo, puede ser cristiano y seguir siendo marihuano y drogadicto, no hay problema. Puede ser salvo y seguir siendo homosexual, porque esa es la voluntad de Dios para tu vida. Si no fueras así. No, pues ese evangelio a cualquiera le cae bien. A cualquiera se acomoda. Sí. Ese es Jesús falso. Una de las cosas que debemos de tener en cuenta, si conocemos la verdad,
la verdad nos hace libres, pero también dice que si nosotros estamos arraigados en la verdad, no tan fácil nos engañan, porque si van a venirnos a engañar. La palabra dice que en los últimos tiempos vendrán muchos burladores y muchos engañadores, muchos amadores de sí mismos, que corromperán la verdad por causa de que también, lamentablemente, la humanidad y las personas no quieren entender la verdad. La verdad demanda, ¿ok? La verdad demanda y te hace responsable de ti mismo, de tus actos. Y eso es lo que muchas personas quieren evitar. Y hasta aún nosotros a veces, el saber la verdad nos va a demandar el Señor. Muy bien. ¿Algo más para cerrar? Listo. Bueno, ya con esto cerramos. Le damos gracias a todos los que escucharon este podcast. Les queremos que Dios los bendiga. De este lado estamos el pastor Cristian, el hermano anciano Claudio y la hermana anciana de la Iglesia de los Hechos, la hermana Olga. Que Dios los bendiga y buenas noches. Buenas Good night. noches.